Entendido. Ok, ahora sí. Listo, creo que ya. Ya, listo. Voy a poner la pantalla de full pantalla. Compartir sonido por si necesito. Listo. Bien, entonces, ¿ya están viendo mi pantalla? Sí. Ok, Sí, quiero, sí, sí, se ve bien. listo, quiero va a pasar pues en estos, aquí está pues el libro primero de los elementos de Euclides. Aquí está pues un texto de sociedad y economía y el asunto de la metáfora del señor Larouche, que es como que este texto está, ya debe estar, de hecho, está aquí porque están las imágenes, pero como les voy a mostrar a continuación, eh, se puede encontrar en español. eh, Está en la Benengeli, en caso de que la parte pues, sobre la metáfora, aquí toca poner Lindon. ¿Por qué Google no nos pone de primeros? Qué raro. Aquí está. Entonces, aquí está en español el artículo eh, y tiene, el tema es que está acá en español, está la publicación también en la revista Benengeli, pero lo que ocurre es que no tiene las ilustraciones. Entonces, pues aquí está el texto en español. Permítanme, se los comparto acá en el chat. Está compartiendo ahí lo de la Aquí está el chat. ¿Dónde está el chat? Aquí está el chat. principio de eso, para mí. Ahí está. Para que lo tengan. Pues bueno, ahí lo pueden encontrar. Y pues esta es ya la versión gráfica que está de la revista Fidelio del otoño de 1992. Curiosamente, en este mismo número de la revista Fidelio está la traducción, la primera traducción al inglés de la Sociedad de Economía de Gospel Bibles, que si se fijan es un texto muy corto, es de 2 paginitas, pero denso como una estrella de neutrones. Entonces, eh, pero comencemos por, bueno, este ya no, este. Eh, los elementos de Euclides. Entonces, eh, comenzamos por lo fácil. A medida que bueno, van surgiendo las cosas, van surgiendo preguntas y todo lo demás, vamos a ir avanzando. Comenzamos por el asunto de la mente de Euclides. Eh, yo recuerdo que en una clase anterior había hecho una pregunta muy pragmática, muy sencilla, acerca de cómo funcionaban la forma en la que se construían las casas. Eh, para una persona era muy fácil reconocer muy fácil reconocer o demostrar que dos paredes opuestas en una casa eh, son perfectamente paralelas. En ese momento, pues uno puede decir, hay dos formas de demostrar eso. Puedo utilizar una escuadra, piso contra pared, en ese ángulo diedro, y veo que efectivamente son 90 grados. Puedo hacerlo también con una plomada. El asunto con la plomada es que la plomada rompe con la geometría de todo eso. Porque si partimos del principio de que las paredes fueron construidas con plomada, con peso, el peso apunta, y si fueron construidas y erigidas con respecto a ese peso, y ese peso fue la guía para que esta pared se formara, las paredes están perfectamente perpendiculares a un suelo que es aparentemente plano. Entonces, de ahí ya surgen muchísimas preguntas y eh, muchísimas como choques
porque hay cosas que ya son incongruentes. Es incongruente la idea que se tiene con el universo físico real. Entonces, así como funciona, así como el problema que tenemos hoy en día con la economía, hay unas ideas, pero hay una realidad también. Entonces, eh, Euclides parte de unas definiciones simples. El punto es lo que no tiene partes. Entonces es como, pongan sus mentes en blanco o en negro o piensen en la nada como si eso existiera y imaginen lo más sencillo que pueda haber. El punto. El punto no tiene partes. Entonces, a todo esto surge aquí, digamos, una serie de comentarios. Esta es la edición de Credos, que es como una de las mejores traducciones que hay. Eh, entonces, obviamente, se jactan de poner cualquier cantidad de notas ante eso. El texto como tal de Euclides son estos tres renglones. Definiciones. Punto 1. Un punto es lo que no tiene partes. Segunda definición. Una línea es una longitud sin anchura. Es una longitud que siendo longitud no tiene ningún ancho. ¿Sus mentes pueden concebir eso? Algo que tiene longitud pero que no tiene ancho. No, porque, ¿cómo, no? No tendría cuerpo. O sea, ¿qué estás midiendo? Ahí ya hay un problema. Si en este momento no podemos concebir, sobre todo, no sé si en este momento entre las personas que están conectadas hay alguien que sea nuevo o todos son, eh, digamos, contactos, pero si nosotros en este momento podemos concebir una longitud sin concebir un ancho o una masa de esa longitud, eh, si no lo podemos concebir, significa que son síntomas de que hay una mente sana que sobrevivió a este sistema educativo que tenemos por culpa de la ilustración, que fue la que trajo todo esto, ¿no? Luego dice, los extremos de una línea son puntos. Otro error axiomático que hay aquí. Entiéndase por axioma un supuesto que nosotros aceptamos como cierto porque supuestamente se cae por su misma definición. Como decir eh, la entropía. La entropía se convirtió en un axioma como tal. Tú no me puedes hablar de desalar el agua del mar porque, porque eso va en contra de las leyes de la termodinámica. Eh, No puedes, por ejemplo, hacer que una antorcha de fusión pueda convertir todo el plástico que está en el océano en materias primas, porque eso va absolutamente en contra de la entropía. Entonces, si ustedes se fijan, el argumento parece sólido, pero el problema es que parte del axioma de que la entropía existe. Luego, lo primero que hay que evaluar es la entropía. Si eso que llamas entropía es algo que realmente sucede en el universo o si el universo funciona bajo otros principios. Y esos principios de la entropía están basados precisamente en esta cuestión de la geometría euclidiana. Otra definición de Euclides es, luego voy a tener que ir citando esto para irlo refutando uno a uno. El cuarto dice, una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. O sea, no sé si aquí notan una contradicción con el punto número 3. Entonces, una línea recta es aquella que yace por igual respecto de los puntos que están en ella. Ok. Dice, una superficie es lo que solo tiene longitud y anchura. Y aquí ya hay solamente con este punto ya hay una refutación que hace Arquímedes con el principio de la palanca, con el método que él utilizó para hallar áreas de figuras irregulares a través de reconocer que las áreas
no se puede concebir las áreas como una cosa puramente bidimensional, porque lo bidimensional no existe. Entonces, no se puede, digamos, tratar de comprender el mundo físico partiendo de una fantasía mental, solamente porque a mí me parece que es más fácil entenderlo de esa forma. Así que hasta ahí no nos sirve la definición. Pueden haber otras acá, como los extremos de una superficie. Los extremos de una superficie son líneas. Una superficie plana es aquella que yace por igual respecto de las líneas que están en ella. Un ángulo plano es la inclinación mutua de dos líneas que se encuentran a una de la otra en un plano y que no están en una línea recta. Cuando las líneas, entonces esto, si se fijan, no sé si recuerdan, si están teniendo como un flashback, que no sé. No sé si tienen como un flashback de lo que eran los principios geométricos. Entonces, cuando uno le decían los principios geométricos o los elementos de la geometría, pues esto es de lo que le enseñan a uno, ¿no? Em, eh, bueno, pues estamos hablando de la época de Euclides y hasta acá no ha habido ningún avance conceptual en ese sentido. Un ángulo obtuso es el ángulo mayor que un ángulo recto, un ángulo agudo es el ángulo menor que un ángulo recto, un límite es aquello. La pregunta es, ¿en qué momento esto, eh, cuando una recta levantada sobre una recta forma ángulos adyacentes iguales entre sí, cada uno de los ángulos iguales, es bla, 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 bla? Entonces, cuando esto empieza a tomar sentido, eh, eh, digamos que el único momento dentro de lo poquito que yo he podido trabajar sobre la parte de construcciones, es que eh, eh, esto ha servido como una forma de desarrollar algo mucho más complejo. Esto como un primer paso a lo que luego sería, lo que son las construcciones geométricas como metáforas. Y ahí viene el asunto del principio de la metáfora, porque el asunto con esto es que esto está hecho para hacer lo que simplemente dice aquí y ya. Entonces, como primera refutación, un punto es lo que no tiene partes. Pero esto parte de la idea de que, no sé si alguno de ustedes recuerda la forma como nosotros construimos un punto. Si yo les pidiera construir un punto, ¿cómo lo harían? Solamente como ubicándolo en el, solamente ubicándolo como en el espacio, ¿no? Dibujándolo, ubicándolo. Pues como Eso dice es como que Euclides, la intersección de dos rectas, así dice. la intersección de dos rectas. ¿Sí? Entonces dice, a ver, creo que es por acá. Sí. Encontré este software es una ayuda, como siempre. Bueno, Alguien no recuerdo quién dijo no, la también frase. nos enseñaban cuando estudiamos geometría que el punto se podía crear dejando caer la punta a un lápiz, algo así, como que uno dejaba caer un lápiz y la puntica hacia el punto. Ujú. Creo que, bueno, aquí estoy creando puntos. Hay una, eh, ¿dónde está? ¿Dónde está? Ah, sí, acá. Recta. Entonces acá genero una recta y aquí genero una recta. Lo que decía Gerardo ahorita, la intersección de dos líneas rectas y entonces se convierte en un punto. Eh, Parte de decir que un punto, bueno, que irá siendo como el punto, y el punto llegó ahí porque pues la intersección de dos líneas lo hizo. ¿De qué estamos hablando acá? Eh, Hasta aquí estamos hablando de que Euclides lo que hace es que
se convierte en una especie de académico catedrático sobre lo que son las definiciones y sobre lo que son los conceptos elementales de algo que no se ha profundizado. ¿Cuándo se profundiza esto? La pregunta no es, listo, usted me puede decir, defíname qué es una paralela. Una paralela es una línea que no se toca, son dos líneas que nunca se tocan, o que es, digamos, un polígono, que es todo esto, lo que es un polígono, este tipo de cosas que uno va generando y que luego va haciendo definiciones, ¿no? Que esto es un ángulo obtuso, que esto es un ángulo, esto digamos son definiciones, pero uno puede, digamos, saber esto y hasta manejarlo en el sentido de decir, yo puedo hallar el área de cualquier triángulo, puedo hallar el área de esto, pero el problema con esto es que resulta que nuestra mente queda abstraída, eh, queda abstraída en algo que solamente tiene sentido cuando se hace en un tablero. Recuerdo mucho una anécdota que tuvimos cuando yo era joven, cuando era joven y cuando en uno de los despliegues eh, en la Universidad Católica, pues nos dieron la oportunidad de asistir a una conferencia que estaba dictando uno de los profesores que hacían parte de la corriente de John von Neumann dentro de Colombia. O sea, John von Neumann ya estuvo en Colombia, estuvo al frente de la Universidad de los Andes y luego de la Universidad Nacional, dos de las universidades más importantes del país y más influyentes. eh, 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 que de hecho también hubo personas que directamente estuvieron digamos, haciendo toda la difusión de las ideas de lo que era el concepto de la teoría de conjuntos y demás. Y era que las matemáticas se convirtieron en una cosa que, así como las demás materias de estudio, tuvo su propio carril. Entonces se separó la física de la geometría, se separó de la astronomía, gravísimo error, porque se separó la astronomía, a la astronomía se le separó la geometría, se le separaron las matemáticas, se le separó la física, se le separó todo esto y lo convirtieron en cosas que solamente tenían que ver en el sentido de que eran útiles, en el sentido de lo útil. Eh, John Newman pertenece, digamos, a esta postura que hizo con mayor fuerza que la presentó al mundo Bertrand Russell, eh, del tema del formalismo matemático. Y el formalismo matemático lo que propone es que eh, yo puedo elaborar cualquier, cualquier cosa que yo presente, la puedo fundamentar con base en una construcción matemática, eh, así esta no tenga que demostrarla en el mundo real. Entonces, eh, esto obviamente resultó pues en una forma de fundamentar muchos de los principios, bueno, no sé si es los principios, pero es como hace como los rasgos materialistas eh, eh, los rasgos materialistas y simplistas, reduccionistas del liberalismo británico. Eh, Estamos hablando de todo lo que es la postura de Descartes, la postura de la escuela de Euler, de D'Alembert, sobre todo de Euler, que Euler era, aunque fue alumno de Leibniz, comprendía perfectamente qué era el asunto del principio físico, del infinitesimal y esto, decidió tomar una postura en la que él creía, por falta de moral, que era la que debía trazar porque era como la que le vio más futuro en el sentido de que lo que era lo que se iba a usar, en lo que si van a desechar y borraron del planeta y trataron de borrar de la paz de la Tierra la tradición de Leibniz del concepto de infinitesimal, eh,
para convertirlo en un método de exhaustión, en un concepto de límite de Cauchy. Pues Euler se fue en ese sentido y empezó a atacar a Leibniz y empezó a hablar sobre el asunto del infinitesimal desde la notación newtoniana, que obviamente se trataba de un robo, ¿no? Que pues eso ya lo sabemos y es muy fácil demostrar. El tema es que eh, esa tradición, creo que me fui un poquito hacia la historia, pero esa tradición fue lo que luego, bueno, pasaron los años, sabemos que fueron los matemáticos puros que aportaron su pedacito a la enciclopedia que luego llegó aquí a América y que luego se reforzó en los años 50 del siglo pasado, cuando vino la tradición de von Neumann y una cosa que se llamaba la teoría de la información, la teoría de conjuntos y todo este tema, que fue cuando se terminó de separar todo. Luego ya no importaba la realidad, sino que importaba lo que usted podía demostrar en un tablero. Y por eso fue que este señor, Yuta Keboshi, cuando estuvimos en la Universidad Católica, hizo una explicación de los números imaginarios. Y él, digamos, una forma en la que demostró en el tablero la existencia de la raíz de -1, la demostró, eh, la demostró de una forma tan extraña que a él mismo no le importó si eso tenía una aplicación o no. Cuando él terminó de hacer esa explicación, llenando como 2 tableros y medio, a medida que iba avanzando le iban haciendo preguntas y todo este tema, pero cuando él terminó, de las muchas preguntas que recibió, una pregunta que se le hizo fue, bueno, eh, uno de los muchachos de la universidad le preguntó, después obviamente, la medirle él, usted es un maestro, bla, 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 yo tengo una pregunta, yo soy estudiante de ingeniería mecánica y quisiera saber, pues porque yo tengo que ver todas estas cosas, ¿esto a mí de qué me sirve? ¿Cómo puedo yo aplicar todo esto? El philosophical doctor en matemáticas y, y magister y todo esto, Yuta Keiichi le responde, ¿eso para qué sirve? ¿Qué aplicación tiene? Yo no sé, porque yo soy matemático, no físico. Yo solo sé que lo demostré, ahí está en el tablero. Eh, ¿Eso para qué lo van a usar? No, no sé. Entonces uno dice, mm, si uno pone esto en el contexto histórico, uno se da cuenta cuál fue, digamos, el ataque, porque el asunto aquí y lo que nos interesa es ver el lado político también de todo esto. Si hubo algo que fue valioso en el proceso de Kennedy para llegar a la Luna, fue el aporte de los matemáticos, específicamente hubo otras matemáticas que eran prácticamente unas computadoras humanas, pero que las matemáticas que ellas hacían tenían una aplicación en el sentido de decir, aquí hay una masa de 150 toneladas que tiene que llegar a esa masa de allá arriba, eh, tanto el lugar de donde partió esta masa al lugar a donde va a alunizar, eh, tanto el punto de partida como el punto de llegada están en movimiento constante, pero es un movimiento que se puede pronosticar. Se puede hacer un pronóstico de ese movimiento, para eso se necesita un cálculo que funcione en el mundo real. O sea, lo más importante del programa Apolo, y creo yo que es una de las razones por las que, no, creo no, estoy seguro que es una de las razones por las que se ataca, al punto de que hoy en día es muy común encontrar mucha gente que dice que nunca se llegó a la luna y este tipo de sanderos, es que es lo que significa el hecho de haber llegado a la luna. Porque lo primero que pone sobre la mesa es que todos estos axiomas postulados euclidianos y newtonianos fueron absolutamente descartados. Fue ahí cuando nos dimos cuenta de que a mí no me sirve de nada saber la acción y la reacción, o la mecánica, o el tema la fuerza de atracción entre dos masas es directamente proporcional a las masas, inversamente proporcional a la distancia que los separa. Todo eso, en últimas, eso sería un problema.
y tuvieron que volver a rechazar, digamos, este tipo de cosas que no funcionaron y volver a considerar el sistema de las tres piedras. El asunto por el que Kepler ya hablaba de masas, ya hablaba de las fuerzas que ejercían las masas en la nueva astronomía. Al final de la nueva astronomía, él ya eh, hablaba sobre este asunto. Entonces, tuvieron que volver a eso y de hecho tengo aquí la cita de eso, si me dan 2 segundos. Entonces, específicamente en esa parte de la nueva astronomía, Kepler ya hablaba sobre el tema de las tres piedras, en donde decía, si se llevaran dos piedras a cualquier lugar del mundo donde estuvieran cerca una de la otra, pero al margen del campo de fuerza de un tercer cuerpo, las dos piedras, como dos cuerpos magnéticos, se unirán en un punto intermedio y, para aproximarse a la otra, cada una recorrerá una distancia proporcional a la masa, bueno, a las moles de la otra. Hubble atribuye el concepto de masa no a Newton, sino a Kepler, quien lo designa con la palabra moles. Entonces, estamos hablando como en 1630, eh, medio siglo antes de que Newton supuestamente hubiera descubierto la gravitación universal, Kepler ya hablaba sobre masas, fuerzas, ordenamiento de los planetas y esto. Y eso sin hablar de la fundamentación en las armonías y todo lo demás. Entonces, Newton Kepler y Leibniz ya tenían perfectamente claro cómo debía estar organizado físicamente el universo, y para eso ya tenían que haber descartado todo este tipo de acciones. Otra cuestión es que aquí voy a acelerar un poquito. Cuando dice, por ejemplo, que una superficie solamente tiene longitud y anchura, esto es físicamente imposible. Es físicamente imposible y pues no necesitamos ir y hacer, digamos, mucho análisis de eso. El tema es el siguiente. La, la naturaleza, ¿dónde presenta planos perfectos? ¿Cómo? Digamos, si quitáramos, porque bueno, este es un tema interesante, porque es como que no quieren, obviamente la idea no es entrar en ese discurso sofista del ecologismo de poner al ser humano como si fuera una cosa aparte de la naturaleza. Eh, Porque como si un edificio fuera menos natural que un nido que hace un pájaro, con el detallito de que los pájaros llevan millones de años haciendo un nido, mientras que nosotros dejamos de hacer chozas para hacer edificios inteligentes en menos de 60.000 años, eh, lo cual implica eh, la diferencia absoluta que hay y la superioridad de la mente humana sobre el ánima de un animal. Entonces, el ser humano es absolutamente superior y está por encima en orden ontológico que las demás especies del planeta, pero eso no nos quita que nosotros seamos tan naturales como el resto de la naturaleza. Ahora, eh, nosotros por construcción hacemos planos perfectos, pero, pero es algo que nosotros lo producimos en nuestra mente porque nosotros podemos abstraer conceptos. Lo mismo que las líneas rectas, pero el universo no genera ese tipo de cosas. ¿Y cuál es la idea? Que nosotros hagamos la de Copérnico, o sea, que yo me invento un modelo de cómo el universo es, entonces hago epiciclos, hago como pequeñas órbitas dentro de las órbitas para explicar por qué el Marte se mueve así, y cuando yo hago las mediciones me doy cuenta que las mediciones no cuadran con mi modelo, entonces lo que hago es que cambio las mediciones para que el universo se adecue a mi modelo. O sea, ese es el fraude de Copérnico que Kepler denuncia. O lo que hacemos es que miramos cómo sí funciona el universo físico y a partir de cómo sí funciona el universo físico, entonces generamos una metáfora para comprender cómo funciona.
el concepto de la metáfora es ese. Nosotros, por ejemplo, no partimos de esta simplicidad de Euclides, de esta pereza mental, de decir, hablemos de cosas que no existen porque eso nos facilita como medir todo. Entonces, hagamos que la realidad es así y digamos que es una forma en la que nosotros podemos definir estas cosas. Para empezar, como decía antes, es Arquímedes quien primero dice, bueno, es muy fácil determinar el área de un rectángulo, porque tú tomas las dimensiones de eh, de uno de sus lados, de una de sus caras. Arquímedes habla de caras, o sea, está hablando de un rectángulo y está hablando de caras, reconociendo que no puede haber una cosa como de dos dimensiones sin que exista una profundidad en ello. Entonces, de esa forma, dice, bueno, tú puedes resolver el asunto de medir un área en cuanto a lado por lado, pero dime, ¿cómo vas a medir el área de un lago? Y un lago puede tener la forma que quiera. Entonces, ¿cómo mides el área de un lago? ¿Cuál es el método con el que harías eso? Sí, ese es el problema de la cuadratura del círculo. Si tú puedes llevar el concepto de círculo a un cuadrado, entonces, si puedes resolver eso, genial, porque entonces tienes un método universal para medir cualquier área sin importar cuál sea. Pero en ese momento, eh, Arquímedes todavía no tenía el contador de arena, pero sí tenía ese problema, y la forma como él lo resolvió es que eh, el problema es axiomático. El problema es que yo no puedo partir de áreas como tal, sino que la forma en la que yo puedo hacer esto es a partir del principio de proporcionalidad. Entonces, eh, ya con esta idea, empezamos por acá. ¿Hasta aquí estamos bien o es muy rápido? No, bien, yo creo que se Sí, sí, van va dando bien. los conceptos. Por Listo. favor, también los que puedan estén en condición de abrir su cámara también para que podamos saber que están ahí, pero como recomendación. Adelante, adelante, Oscar. Listo. Entonces está el asunto de, bueno, la causa espérate, porque ya. Está esto de la causa la causa euclidiana del colapso financiero. Para empezar, ¿qué es una metáfora? La metáfora, espérate que yo aquí escogí una función. La metáfora es algo un poquito complejo de definir, pero como lo ponemos nosotros en el teatro hablamos mucho del asunto de la ironía. Eh, si nosotros vemos, por ejemplo, eh, cuál es una forma en la que pues, nosotros podríamos hacer un reclamo eh, a lo que ocurre, por ejemplo, con el liderato de los Estados Unidos en cuanto al problema que tenemos con este riesgo eh, de una guerra nuclear. Eh, ¿Qué es lo que uno exigiría de un presidente de una potencia como Estados Unidos? Que si bien físicamente ya no es la primera potencia mundial, sí es, digamos, es absolutamente relevante y puede hacer un cambio total de lo que puede ocurrir en el mundo si asumiera un liderato correcto. Y uno dice, esto históricamente, ¿en qué se parece a algo que ya hayamos visto antes? Y uno puede pensar en un personaje de Shakespeare, eh, que es como esa persona que tiene en sus manos, en lugar de tener en sus manos un cráneo, debería tener en sus manos la idea de decir, tengo el poder suficiente de tomar las decisiones necesarias para que esto no termine en una tragedia. Pero en lugar de eso, me voy a sentar a llorar por lo que le hice, por lo que mi tío le hizo a mi padre, y voy a convertir todo esto en una cuestión que se trata solo de mí. Se hace pequeño ante una situación histórica que exige una persona
de una, se exige a un individuo histórico, pero se convierte más bien como en una persona pequeña. Entonces, Hamlet se convierte como en una ironía, en una tragedia, en una ironía en el sentido de que es una pregunta, en el sentido de que la ironía, siendo una pregunta, es una pregunta, así que se manifiesta como tal. No, la ironía no es el sentido vulgar moderno de ver a una persona comiendo un platado grandísimo y decir, oye, usted como que come poquito, ¿no? Porque digamos que eso es la noción, eso es como los que dicen que comedia es un tipo con un micrófono contando las anécdotas chistosas de lo que le pasa, y todo el mundo se ríe de eso, y eso es la comedia, la forma como se vulgariza todo, no es ese el sentido, sino que la ironía como tal es una cosa que se manifiesta de varias formas, como una hipérbole, como una comparación y como una metáfora. Entonces, esto, digamos, es una muestra de lo que, es una construcción. Pero si se fijan, esta construcción no es tan simple como la geometría euclidiana. La geometría euclidiana parte de cosas que no son reales. Parte de planos, parte de líneas rectas, parte de ángulos que son hechos de líneas que no están hechos de nada, pero que existen, parte de caras, de áreas que no tienen volumen, y luego voy a ver qué es lo que es contrario a eso, y que sí existe, en el sentido, y que sí existe como un objeto mental que tiene un efecto en la realidad, que como al tener un efecto en la realidad ha generado lo que se requiere que exista para una población que requiere una condición digna de existencia. O sea, el hecho de qué significa para el ser humano el hecho de tener los mismos, a menor escala obviamente, pero del hecho de tener algo que lo hace semejante a su creador y que su creador le ha aportado eso. Como de responder esa pregunta de ¿qué es el ser humano que está hecho qué es el ser humano que Dios está hecho a su semejanza? O más bien, ¿qué es Dios que el ser humano es a su semejanza? Entonces, ¿qué es eso que se comparte? Ese tema de las semejanzas que no es que Dios es un viejito de barba blanca con túnica blanca parado en una nube. Eh, eso, digamos, es una representación muy válida, pero el asunto va más allá de eso. El asunto es qué es lo que el ser humano es capaz de hacer, eh, es capaz de ser en esencia y que lo convierte, y que le da un lugar en el universo. Entonces, nosotros, el ser humano puede crear este tipo de cosas, puede concebir este tipo de proporciones, puede hacer este tipo de construcciones. Entonces, vemos, por ejemplo, este caso, tengo que ir un poquito más adelante para algo más sencillo que esto. Entonces, partir de lo que les decía ahorita, cómo resolver este problema bueno, usted me dice ahorita que es muy fácil medir el área de un cuadrado, al mismo tiempo que es muy fácil medir el área de un polígono cualquiera. Pero cuando a mí me presentan un círculo, a mí eso me significa un problema. ¿Un círculo es una función que existe en la naturaleza? Sí, sí, porque los círculos perfectos sí son generados en la naturaleza, sí los hemos visto como el universo se organiza de esa forma, lo hemos visto no en algo, desde algo tan simple como en la forma de los planetas hasta algo tan curioso y tan bello como lo son las burbujas de jabón. Algo aparentemente tan simple y tan cotidiano, pero que cuando uno ve, fíjate, nosotros creamos el jabón, pero nosotros nunca le dijimos al jabón que se organizara de esa forma como una esfera perfecta. ¿Qué hace? ¿Qué es lo que causa que esto se forme de esta manera? ¿Y qué ocurre cuando yo, por ejemplo,
conecto, o sea, hago, digamos, pongo una burbuja de jabón, pero ¿qué pasa cuando 2 o 3 burbujas de jabón tienen que compartir el mismo espacio? ¿Qué es lo que ocurre con esas estructuras internas del jabón? ¿Y por qué toman esos ángulos, esas formas? Esas caras que están dentro de las burbujas de jabón no son bidimensionales. Hay jabón ahí, hay una estructura como tal, es una forma como la materia se organiza. Y la pregunta, digamos, es y la razón por la que la gran pregunta que hace Kepler en el diseño cosmográfico es, el asunto es comprender la causa de por qué las cosas son así y no de otra forma. ¿Por qué esto es así y no de otra forma? ¿Por qué los planetas se organizan de esta forma y no de otra forma? De esta forma y no de otra. Entonces, Eh, eso requiere que la mente que realmente conoce el universo no se quede en conceptos que son puramente abstractos, sino que vaya realmente a comprender lo que pasa en el mundo real, porque de comprender lo que pasa en el mundo real depende de que nosotros podamos sobrevivir a lo que el universo real nos impone. Entonces, si nosotros actuamos en contra de esos principios, pues ocurren los problemas que estamos presenciando ahora. Si nosotros en lugar de comprender cómo sí funcionan las especies, cómo está este tema de las funciones de crecimiento exponencial de la población y el sistema económico que se requiere para sostener a esa población en las condiciones de vida digna que merecen tener, porque es la forma eh, como si soy un imago vivo si soy creado de imagen y semejanza de Dios, si soy producto de la creación, ¿cómo merezco vivir? Ese es el asunto. ¿Cómo merece vivir alguien que dentro de sí tiene esa chispa divina? ¿Y cuál es la forma? Y eso define hasta todo un concepto moral. El sentido de la moralidad, la brújula de la ética como una brújula moral, va diseñada ese sentido de que la razón por la que nosotros estudiamos economía es porque es una ciencia y como ciencia tiene un objeto de estudio, así como la astronomía estudia los astros, la biología los seres vivos. La razón por la que estudiamos economía es, hay una realidad aquí. La realidad es que tenemos, en el caso de Colombia, 53 millones de personas, de las cuales el 60% están en condiciones infrahumanas, dignas de vida. Y tenemos que resolver físicamente eso, porque, porque es un asunto de dignidad, ese es un principio cristiano. Ese es el asunto de la ciencia de la economía desde una postura cristiana. No en el sentido puramente religioso, sino en el sentido de que cuando hablamos de cristianismo estamos hablando de principios platónicos, de principios pitagóricos acerca de lo que es en sí un ser humano y cómo el ser humano merece vivir. Entonces, es la razón por la que se hace esto. Entonces, eh, obviamente Euclides no tenía ni idea de esto. Euclides era alguien que era un académico, era alguien que decía, estaba hablando de cosas que ya existían, porque, a ver, Euclides es muy posterior a, a Pitágoras y a los antiguos egipcios que generaron estos sistemas geométricos. Acordémonos que la geometría es hija directa de la astronomía. Y la astronomía es hija directa de las primeras formas en las que se concibió cómo funcionaba el universo. La relación de la mente humana con el universo real se dio a través de la astronomía. Eh, Heródoto lo pone muy bien en sus libros de historia acerca de la relación que tenían y cosa que confirma Platón en sus cartas, en el diálogo Critias, de los viajes que hacía él a Egipto y cómo los egipcios le decían, eh, en el auge de los griegos, en pleno auge de los griegos, cuando estaban en su máximo de su civilización, los egipcios les decían a los griegos, es que lo que pasa es que ustedes son como niños, ustedes no saben de dónde vienen ni para dónde van. Y los egipcios ¿por qué lo decían? Porque los egipcios ya sabían, mira, dentro de 11.000 años, dentro de 11.000 revoluciones solares, de esta cara de la Gran Pirámide, van a volver las glaciaciones, la Tierra va a volver a cubrirse de las nieves perpetuas
y para eso tenemos que tener un plan y para eso también se van a recoger, o sea, esos escritos y esos registros están, o sea, los conocimientos de de los ciclos astronómicos estaban ahí y la geometría es un efecto de eso, por eso se llama geometría, de la medición de la Tierra. Cuando el río Nilo se crecía y se cubrían los, mm, se cubrían, digamos, los terrenos que estaban cercanos a al río Nilo, pues entonces cuando el río Nilo regresaba, muchas de las propiedades que estaban ahí no quedaban muy bien definidas, así que les tocaba como poner postes y empezar a marcar de nuevo hasta dónde iba la propiedad de cada quien y como la tierra estaba en condiciones, se podía volver a cultivar. Eso implicaba el concepto de cómo se podía establecer de dónde a dónde iba, de cómo se medía la Tierra, de cómo se hacía una geometría, una medición de la Tierra. Así que el concepto de geometría no, el padre de la geometría no es Euclides, como se ve en todas las enciclopedias, comenzando por Wikipedia y la, la luz, no la Rush, sino la luz. No sé si en los que los confundían, pero aquí sí nos decían los de la enciclopedia. No, diferente. En fin, toda esa enciclopedia tenía todo lo que ese conocimiento de la acumulación de la información académica, es digamos como lo que tergiversó todo esto. Y lo que a nosotros nos interesa desde un punto de vista cultural, como nuestra misión cultural, nuestra misión con la cultura de, de, de basarnos en la cultura clásica, es que estos principios del conocimiento geométrico basados en la realidad, y más que en la realidad, por favor no se confunda con el empirismo, sino en el sentido de cómo la mente humana sí conoce la realidad porque es capaz de trascender los sentidos y reconocer las causas de los fenómenos que está viendo. Eso es un aporte indiscutible de la geometría. La geometría, decía Leonardo da Vinci, la astronomía es la ciencia de la perspectiva. Si no es por la perspectiva, la astronomía perfectamente podría registrar que el Sol y la Luna tienen el mismo tamaño. Y el 14, ahorita el sábado, mucha gente pudo pensar que el Sol y la Luna eran del mismo tamaño, hasta que, resulta que uno se puso, no se estrellaron cuando se chocaron, lo que significa que hay un asunto de distancias y hay un asunto de tamaños que hay que considerar en cuanto a la perspectiva. Eso de las fases primeras de lo que tiene registrado Barrigel sobre la civilización, ya se conocía. Hay mucho conocimiento que se ha perdido sobre eso. Y lo que hace, digamos que estas corrientes pitagóricas es que vuelven a traer esto y Arquímedes, como alguien que es afín a la Academia de Atenas, Platón, en ese sentido, pues tiene este concepto. Entonces, lo que les comentaba ahorita de qué es una metáfora, pues es estas construcciones que uno hace de cómo funcionan esos principios. Entonces, acá tenemos lo que es el principio físico universal, que es cuando aquí en este punto, nosotros ya no estamos hablando de, eh, creo que la mejor forma de demostrar que Euclides estaba equivocado es mostrando lo que sí funciona. ¿Por qué? Hablemos, digamos, de un concepto puramente reduccionista de la realidad. Nos dicen, el problema que tenía la economía es que no es productiva. Si nosotros miramos, cuando se pregunta a los economistas, ¿por qué está la hiperinflación? Porque la causa de la hiperinflación, ellos van a decir, no, pues la hiperinflación es causada por la emisión primaria. Y la emisión primaria es cuando hay mucho dinero, como tal dinero, y no hay aumento de la productividad por parte de la población dentro de sus capacidades, su libertad y su búsqueda del placer,
Entonces, ocurre ese problema, lo cual es una explicación bastante burda y bastante tonta. Eh, eh, no es, digamos por ahí, no es ese el verdadero sentido y la verdadera causa, sino que el problema es que así como nosotros, así como está esta idea de que las matemáticas es algo que en el tablero, que funciona perfecto si está en el tablero, la economía funciona perfecto si está en el modelo. Entonces, si en el modelo funciona, entonces debería funcionar. Y hay un detalle que nosotros no podemos olvidar, y es que el sistema económico que está hoy en día está fallando, no porque se utilice, porque alguien demostró que podía funcionar, o porque alguien argumentó que podía funcionar, sino por un asunto puramente inmoral. Eh, en la antigüedad había un concepto que se llamaba usura, eh, que era condenado. Hoy en día eh, no se le llama usura, sino se le llama factor de interés, los intereses. Entonces, los intereses o lo que se llama como la recuperación, la recuperación sobre el capital de la deuda. Entonces, empiezan a meter un tema, ahí es donde entra la sofistería. Metámosle conceptos que no suenen tan feos, no digamos, yo quiero los recursos de tu país y necesito que tu población se muera. No digamos eso, sino, hey, eh, necesito que no te industrialices y que la cantidad de la gente de tu país se muera para que los recursos queden para nosotros. Eso suena horrible. Entonces, digamos, no, debes reducir las emisiones de carbono. No te industrialices. Es malo. Si te industrializas, estás dañando el planeta. Además de eso, necesitamos meter más emoción, más sentimientos y menos razón. Eh, la razón por la que se sostiene, digamos, un sistema económico como estos es porque se apela a los sentimientos. Y Adam Smith lo deja muy claro en su ensayo sobre los sentimientos morales, explicando por qué funciona de esa manera. Entonces, el sistema financiero actual es un problema, es una falla absoluta, porque desde sus bases, tiene una construcción que es falsa, es inmoral, carece de absoluto sentido, eh, y, se presenta como un discurso en un tablero que no tiene absolutamente nada que ver con la realidad. Eh, Esto de aquí son metáforas de cómo sí funciona el mundo real, porque vemos cómo funcionan en el mundo real. Una catenaria es algo que vemos cómo la naturaleza lo expresa. Eh, pero un empirista diría, no nos quedamos en la parte de, mira, esto sí es real porque lo vemos, mira que funciona así, sino que el asunto son las causas de esto. Entonces, en el asunto de lo que es un principio físico universal y qué son las causas de esto, pues viene el asunto de lo que sí serían principios. Lo que sí son principios, en este punto vemos estas características de lo que es el principio de la justicia, el principio de proporcionalidad, de Matt, el principio de la palanca de Arquímedes, de cómo se organiza todo y de cómo se utiliza este principio de proporcionalidad para hacer procesos y descubrimientos que nos permitan realmente no aprender, sino comprender el universo físico real. Entonces, la primera refutación a Euclides es esto. Los sólidos platónicos. Y fíjense que, bueno, vamos a hablar, porque hay una cosa que es innegable, y es una pena que Mauricio no estuviera, porque pues, Mauricio nos comentó sobre el asunto del modelo de Kepler. Resulta que para construir el modelo, cuando uno está construyendo el modelo, como el mismo Kepler lo hizo, Kepler pues menciona mucho los elementos de Euclides,
porque hay cosas que son útiles en cuanto a este sistema de acá, que es que para construir los sólidos platónicos, para llegar a la metáfora, yo necesito una representación. Pero aclarando una cosa, Kepler tenía perfectamente claro que lo que estaba construyendo, su modelo, era la metáfora de lo que ocurría en el mundo físico real. Pero obviamente él lo estaba diciendo, es que nosotros estamos en un cubo y dentro del cubo está el octaedro y la Tierra está dentro de un octaedro y fuera de la Tierra está un cubo. Obviamente no estaba diciendo eso, sino que el asunto es precisamente la metáfora. Es una metáfora cuando yo digo, por ejemplo, que, que, que sus ojos eran llamas incandescentes, cuando se enteró de eso, no estoy diciendo que sus ojos estaban quemando. El asunto de la metáfora aplicada desde este sentido es cómo hacemos nosotros para, a partir de una idea, de una epísteme, de una idea, de un gesto, es más, cómo yo puedo tomar esa idea de orden superior y expresarla de una forma que se pueda comprender. Porque las metáforas, precisamente, al igual que la ironía, o sea, los componentes de la ironía, al igual que la hipérbole y al igual que la comparación, están hechas para que una idea se pueda transmitir. Eh, Así que la forma en la que digo, bueno, ¿cómo hago, digamos, para que se haga más evidente la forma como las armonías funcionan en el sistema solar de la misma forma como funcionan en la música? Debo yo hacer una construcción en donde sea evidente la relación que hay entre las proporciones de las notas musicales y lo que está ocurriendo entre los planetas. ¿Y esto por qué tiene que ser coherente? Porque es un mismo universo. Pero para que esto se demuestre, necesito que las mismas proporciones que están en la construcción del conófono se encuentren en la construcción del modelo de Kepler. Pero para hacer esa construcción se necesitan elementos. Acordémonos que Euclides es apenas, el uso de los elementos de Euclides no le quita mérito a estas metáforas, porque el problema con Euclides no es, o sea, es decir, el hecho de que Euclides haya dicho en algún momento, dentro de sus elementos está, por ejemplo, esta idea. Si tomo un triángulo equilátero, la altura de ese triángulo equilátero me va a dar la mitad de uno de sus lados. Por lo tanto, hay una proporción de 2:1 o de 1:2 en cuanto al lado en cuanto al lado de un triángulo y la mitad de su base. Esto es timeo. Eso es el timeo y esto es uno de los elementos, esto es uno de los 6 elementos que forman los primeros elementos o átomos, por decirlo, el concepto de átomo, de algo que es como la partícula eh, de lo que forma las cosas que existen en el universo, que están expresadas en el timeo. Todo lo que está dentro del receptáculo, bueno, aquí está al revés. Este es el dodecaedro y este es el icosaedro. Todo lo que está dentro del dodecaedro, que es el receptáculo, que es el universo, si ustedes se fijan, se puede construir todos los elementos y se pueden agregar bajo ciertos principios de proporciones como las proporciones áureas y demás, que obviamente Euclides no comprendió, o sea, las registra, pero no las comprende. Porque lo último de Euclides es eso, es registrar. El problema es cuando nosotros tomamos a un académico y decimos que ese gran académico que simplemente hace recopilaciones es un gran genio. Eso es como decir que el gran genio Aurelio Baltor. Pero Al-Khwarizmi, ¿quién es Al-Khwarizmi? O sea, al punto que la gente piensa que el tipo que está no sé, aquí en Colombia es muy común el álgebra de Baldor, donde está Al-Khwarizmi en la portada y la gente piensa que Baldor es el que está en la portada. No sé si pasa en los otros países, Latinoamérica. Ah, sí, yo ubico ese libro muy bien. Muy buen libro, muy buen libro. Y yo también pensé Bueno, que Valdero era él. Ah, pero a mí me parece un muy buen libro para aprender álgebra y sí, de hecho, aritmética. sí, entonces Baldor es un compilador.
Aurelio Baldor es un matemático cubano que es quien hace la compilación y hace la edición, esa edición Cubano, de, no me digas eso, ¿a poco? sí, ¿No era árabe? no, no, Aurelio, no, no, sí, no, Aurelio Baldor es de hecho tiene un nombre, pero eso ya es por otra cuestión histórica, ¿no? Eh, los apellidos que vienen de España, teniendo en cuenta que los árabes estuvieron desde el 663 hasta 1492, fueron casi, poquito más, casi el milenio, pero entonces obviamente, bueno, hay toda una tradición, pero no, quien hace la compilación es Aurelio Baldor, que es un matemático cubano de los años 50, y hace como esta compilación, pero pues, quien está en la portada, y de hecho, si uno observa, ahí en la portada dice Al-Khwarizmi, él es Al-Khwarizmi, y abajo dice el Almogábala. Esa es la obra original donde se desarrolla el concepto de los productos notables algebraicos. Entonces, ese es alguien escribió por acá. Ok, ok. Entonces, eh, ¿qué ocurre? Este, digamos, es el concepto de eso. Ah, espérate. Es el concepto de eso. Y pues está el asunto de la metáfora y de la geometría expresada en todas estas formas. Eh, Esto, digamos, como un ejemplo de triángulo característico que también hace parte de lo que luego Leibniz logra con el infinitesimal y con la construcción de cómo comprender esos principios que construye todo esto. Ahora, sobre el sistema financiero, pues esto, digamos, me imagino todos quienes estamos aquí ya hemos visto esta gráfica eh, y sabemos cómo funciona y a qué se refiere. Entonces, ¿qué es bueno? Cantidad en aumento, cantidad en aumento, cantidad en detrimento. ¿Qué es lo que disminuye y lo que aumenta? Hay dos cosas que aumentan, que es el circulante, los agregados monetarios, que son el circulante, y los agregados financieros, que son los títulos, valores, o sea, que son como se supone que los papeles que representan capital, pero que es bastante abstracto, o sea, son cosas que no existen, pero que igual se comercia con ello. Por ejemplo, los intereses de la deuda de una casa o de una empresa o los bitcoins, por ejemplo, que no existen. Entonces, no existen, así como, o sea, un bitcoin es tan existente y tan válido como un área, eh, como las áreas de Euclides. Esa es la relación, ¿ven? Y esto pues viene siendo lo que se produce físicamente. Entonces, cada vez hay menos agricultura, menos industria, menos materias, menos máquinas, herramientas, cada vez hay menor producción física, pero todo el mundo está comprando y vendiendo dinero y comprando y vendiendo títulos y valores de empresas que no existen. Entonces, cuando se aumenta, digamos, esta cuestión, hay un punto en el tiempo en el que se llega al mínimo de producción, donde todo el mundo tiene dinero, pero no hay absolutamente nada que comprar. Lo que significa que lo poco que hay se vuelve demasiado costoso y eso es lo que se conoce como sistema de inflación, comparado a lo que pasó en 1923 en la República de Weimar, como en 1923, pues este es el incremento de hiperinflación de lo que hubo por efecto de Tratado de Versalles, bueno, ahí sería como otra cuestión histórica, pero lo que me refiero es a que cuando hay un modelo que no está de acuerdo con el mundo real, cuando las matemáticas y la econometría ya no es economía, sino cuando ya la gente piensa que las finanzas y la economía son la misma cosa, hay problemas. Cuando la gente piensa que la economía es el dinero,
cuando la gente piensa que el dinero es el fin de la economía, entonces hay un problema. Cuando no se trata sobre lo que yo decía ahorita, hace un momento, de la forma de vida digna de la población, sea el país que sea, teniendo en cuenta sus capacidades creativas y lo que pueda lograr para que su territorio, su país o su nación sean productivos, sino más bien que su valor está basado en lo que puede aportar en dinero, entonces ahí ya hay un problema gravísimo y es lo que genera lo que hay ahora. Entonces, bueno, no sé si de pronto se me quedó algún tema por fuera. Si hay preguntas, creo que estamos bien de tiempo, apenas de tiempo. Eh, Apenas el tiempo, en realidad. Lo que pasa es que la reunión termina a las 7:30, o sea, ya. Nos quedan Sí, 8 minutos, pero pienso que esto es como una buena, se dio una parte, si hay preguntas adelante, y también si hay algo más que querías anexar a la clase, se puede hacer en otra clase también. Eh, Sin problema, ¿no? ok. Nada más si que hay preguntas adelante. Preguntas, reclamos, sugerencias, recuerdos. Sí. Hola, hola, Oscar. Hola, ¿qué tal? Este, para ti, ¿cuál sería la maldad que radica en Euclides, como lo menciona Larouche? Bueno, eh, hay un ejemplo que a mí me gusta, que a mí me gusta dar, digamos, como comparación dentro de una de las formas en las que se manifiesta la ironía en cuanto a lo que ocurre con Euclides. Y es que eh, es una anécdota de un señor que tiene su auto, que lo compró hace menos de un año y que está muy contento con su auto, pero un día empieza a escuchar eso que va en el auto y los que conducen saben a qué me refiero, van en su auto y empiezan a escuchar un ruido, empiezan a escuchar un ruido en el carro y dicen, no, ese ruido, no, ese ruidito no me gusta, entonces lo lleva al mecánico. Eh, el mecánico le dice, bueno, puede ser esto y lo otro, pase mañana, pasen 2 días y se lo entrego ya reparado. La persona va a los 2 días, recoge el auto, le paga y sale. Y va manejando su auto, el ruido ya no está, pero a los 2 kilómetros empieza el ruido más fuerte. Cuando se da cuenta, está botando mucho humo, se cae el bumper, se da cuenta que la puerta de al lado está floja, se le despega el vidrio y se apaga el carro. Ahí pasan dos cosas. Hay dos posibilidades. El mecánico no sabe de mecánica. O dos, el mecánico sí sabe de mecánica, pero tiene la ética y la moral distraída. Eh, ¿Cuál de las dos opciones creen que sea? Son igualmente posibles las dos, ¿no? Son igualmente posibles las dos, pero ¿cuál es el asunto? El asunto es que hay evidencias y por la forma como se construyen los conceptos, eh, hay una frase que es muy del asunto de la geometría constructiva y es el tema de la intención. Dentro de la geometría de Kepler, la geometría de Nicolás de Cusa, de toda la tradición platónica, hasta Pitágoras y antes que él, está el asunto de que hay toda una tradición de conocimiento. Y si hay toda una tradición de conocimiento de cómo sí funcionan las cosas, eh,
de cómo se ha demostrado que funcionan las cosas y que la verdad, digamos que la honestidad y la moralidad están, se pueden demostrar con base a los actos que tiene uno con respecto a esa realidad, en el sentido de que si yo hago algo que va en contra de la realidad con una intención malvada, eso implica que yo tengo o que una persona tiene una conducta o una ética moral que es indebida. Si yo tengo conocimiento de cómo sí funciona un sistema económico eh, y la forma como yo ejerzo un puesto como por ejemplo el ministro de Hacienda para que un país se vaya a la bancarrota eh, porque un interés o la intención de alguien que tiene el poder de hacerme, de llevarme a hacer eso, muchas veces no por obligación, sino porque los beneficios que a mí me trae eso, y aún así decido actuar bajo conocimiento de que eso está mal y aún así lo hago, eso implica que hay un problema moral allí. Eh, Euclides no era ignorante de lo que era la tradición, la tradición de cómo sí funcionaban las cosas. Euclides sabía perfectamente sobre el tema de cómo funcionaba eh, y de la relación que existía, por ejemplo, algo tan sencillo como el teorema de Pitágoras. El teorema de Pitágoras, ¿qué implica? Mm, voy a tratar de resumirlo, pero digamos, a Pitágoras se le conoce por su teorema, pero la razón por la que es algo que ya se conocía de otras culturas de antes, o sea, no es como tal que Pitágoras lo creó, pero Pitágoras, el asunto es que descubrió allí. ¿Por qué? ¿Y qué estaba buscando Pitágoras cuando estaba como haciendo procesos físicos con ese teorema? ¿Qué era lo que quería encontrar? Todos sabemos que Pitágoras tenía una obsesión con el número uno. El uno era como el átomo de todo, la partícula que lo componía todo y que todo derivaba del uno como una unidad patrón. O sea, el concepto de número para Pitágoras parte del uno y por eso genera todo su sistema de la tetractis, ¿no? De que primero está el uno, luego está el tema de la dualidad, luego está el equilibrio con el 3, luego está el 4 para todo esto, luego está el número 5 que es el ser humano y este tipo de metáforas que tiene Pitágoras. Eh, Existe, digamos, toda esa construcción y cuando se aplican todo ese tipo de cosas, se dieron cuenta que efectivamente las armonías en la música que genera, una cosa que se llama, que hace Pitágoras, se llama la música de las esferas, que es, digamos que la historia que siempre cuentan es que un día estaba Pitágoras caminando y se dio cuenta que los herreros le pegaban a los hierros y aunque todo era el mismo metal, sonaba diferente. Y él se dio cuenta, este suena más grave porque es más grande y este suena más agudo porque es más pequeño. Significa que la cantidad o el tamaño o el peso de esas cosas o su masa determina su sonido, su frecuencia. Entonces empezó a hacer experimentos con recipientes llenos de líquido y se dio cuenta que la cantidad en proporción del líquido generaba y que unos eran consonantes y otros eran disonantes. Empezó a generar su escala, se dio cuenta que había un principio de resonancias allí. Eso lo expresó luego geométricamente con el tema de la cuerda, el estudio del monocordio, que luego Kepler lo extiende a la escala dodecatónica y luego Bach estudia esa parte para luego generar la música luego. O sea, todo, si se fija, todo es un proceso que no viene de la nada. Euclides toma la decisión de, al igual que Euler, pues como lo hizo Euler, eso es una cosa que cuando uno mira los textos y los trabajos de Euler se puede dar cuenta de eso, sí, de que él sale de la escuela politécnica, de París, él estudió con Leibniz, sabía perfectamente a qué se refería Leibniz con una moneda, cuál era el concepto del infinitesimal y todo esto, pero él decidió que la cosa no iba por ahí, sino que iba a trabajar con el método de exhaustión
porque era lo que veía para él que le prometía más en cuanto a su éxito como matemático, porque era lo que sabía que estaba programado para que se promoviera. O sea, él sabía que Leibniz era, a ver, lleva 30 años muerto y no han publicado absolutamente nada de él, mientras que Newton se llenaba de fama por el cálculo. O sea, eh, ese tipo de cosas. Lo que pasa con Euclides es esa maldad intrínseca que está ahí, es que él está en un contexto en el que muchos de nosotros hubiéramos querido vivir, donde él tenía de cerca las obras de Arquímedes sobre el contador de arena, por ejemplo. Él sabía perfectamente que la geometría no tenía ningún sentido si esta no venía del mundo físico y demostraba las causas de lo que ocurre en el mundo físico. Euclides sabía perfectamente que no tiene ningún sentido estudiar triángulos rectángulos si no era porque venían de resolver el problema de calcular la distancia de la Tierra al Sol. Sabía, por ejemplo, de lo que significaba el trabajo de Aristarco de Samos, pero rechazaba, digamos, esa idea por simplemente reducirlo todo a que la geometría es algo que se debe estudiar en los términos de los puros conceptos y los elementos. Es más, si uno mira lo que son los elementos de Euclides, eh, existe un Euclides en la época moderna, que es Newton. Entonces, Newton escribe esto que son los principios matemáticos. Y cuando uno mira los principios matemáticos, uno dice, bueno, si existieran los principios de Euclides, me imagino que 2000 años después, casi 2000 años después, debería haber un avance. Pero resulta que Newton es alguien que está replicando, haciendo como una segunda división de los elementos de Euclides. No pasa a más, no hace nada más allá. Es como una reedición de los elementos. Y Newton también sabía perfectamente a qué se refería Leibniz con el infinitesimal. Sabía perfectamente quién era Nicolás de Cusa, quién era Kepler, pero, pero Newton era alguien que mandó personas a la horca porque perfectamente podían demostrar que él estaba equivocado y que estaba equivocado con la intención de estar, porque había otra intención allí. Y es que hay algo que siempre ha sido una pelea en la historia de en la historia de la humanidad, y es que quienes estamos y nos basamos en la cultura clásica, reconocemos que hay una batalla que dar en cuanto a en cuanto a lo que el ser humano es, en contra de quienes tienen el poder, detentan el poder. Quienes detentan el poder, eh, hay una cosa que es una idea que es clasiquísima, que es que si tú esperas que quienes te quieren bruto te eduquen, te vas a quedar bruto. Entonces, porque la pregunta también sería, bueno, ¿cuál era la intención de los de la Ilustración francesa para hacer la enciclopedia? Eh, ¿Y de dónde viene, digamos, esta idea de hacer la enciclopedia? Ve, por ejemplo, estos discursos como el de Rousseau, que era otra persona absolutamente deshonesta, un escrito, un ensayo que se llama sobre las ciencias y las artes y su papel en la fundamentación de las buenas costumbres. Y por eso se ganó una medalla de oro de la Academia de Dijon, en la que dice, no, ¿sabes qué? El concepto moderno que se tiene ahora de las cosas, la astronomía, todas las ciencias y las artes vienen de lo peor del ser humano. ¿Por qué? Porque pues el hombre estaba en un estado de naturaleza donde era bueno y la cultura lo corrompió. Eso es lo que dice, lo pueden ir a leer, ese discurso sobre las ciencias y las artes. Y cuando hace eso, lo que dice es, si ustedes se fijan, eh, la economía viene de la, se me fue la palabra, cuando la gente quiere tener mucho más y más. La economía Ambición, viene de ambición. la ambición.
La economía viene como de la ambición. La astronomía viene de la astrología, o sea, de la superstición. Y al punto de que él dice, llega a un punto en ese escrito de hablar sobre los estúpidos árabes, porque él sabía perfectamente que el renacimiento tuvo lugar gracias a que los árabes, como, digamos, gracias a los árabes como tal, sino gracias al hecho histórico de que los árabes llegaron a Europa por el estrecho de Gibraltar y a través del Andaluz empezaron como a devolver, como ellos fueron como el puente, como el arca que rescató los textos de la cultura clásica y se los devolvió a Europa para que salieran de ese oscurantismo tan terrible en el que estaban. Eh, y categóricamente ataca eso. Es más, ahí hay otro punto y es que Euclides, la postura de Euclides ante lo que va más allá de la geometría plana y lineal, y es el asunto de la geometría esférica. ¿Qué pasa, por ejemplo, con un triángulo que está en una superficie? Digamos, yo tomo, digamos, aquí tomo una pelota de tenis, ¿no? Pero es una esfera, ¿no? O, bueno, una esfera, se acerca a una esfera. ¿Será que si yo trazo un triángulo en una esfera, sus ángulos internos suman 180 grados también? No. Sus ángulos internos, No. No. exacto. Entonces, sabemos que cuando estamos hablando de eso, estamos hablando de otra cosa. Esas son cosas que Euclides las conocía, porque Aristarco de Samos las conocía, porque Apolonio las conocía, porque Arquímedes las conocía, porque Eratóstenes, sobre todo, Eratóstenes las conocía. Eh, ¿Y qué significó? ¿Qué significó para Europa el hecho de que se retomara y se conociera la geometría esférica? La Escuela de Navegación de Portugal. La Escuela de Navegación de Portugal fue la que aportó todos los mapas cartográficos de América para que Colón llegara acá. Ahí hay que poner ese punto, Oscar, y con esto que has comentado, que pienso que ha sido muy útil para lo que hemos estado leyendo del documento de Lin, de la trilogía del espacio-tiempo, donde menciona varias de las cosas que tú has comentado ahorita. Lo que te propongo es que tengamos otra clase para dar continuidad a esta parte, Ok. como la ves. Está bueno. Sí, sí, me Si te parece. parece Me parece bien, porque el tema vale la pena sí, esta parte porque es precisamente lo que hace que se derrote al pensamiento oligárquico, que es donde reside la maldad que estaba en Euclides y en Newton y en Bertrand Russell, en von Neumann, personas como estas que, si se fijan, son sí. muy cercanas al poder de cada tiempo en el que vivieron, de Galileo, gente que tenía, digamos, esa postura, que pues Galileo no era Galileo, Galileo era la Universidad de Padua, por Y eso la se iglesia puede no lo abrir firmó. la parte 2 de la continuidad de por qué Euclides es malvado, ¿no? La geometría euclidiana, que es lo que Lin siempre está planteando. Tengamos Entonces, la parte 2, listo, si estás de acuerdo, y de acuerdo. hoy podemos cerrar aquí, queda grabada para que la puedan revisar, y vamos a tener la parte 2. Vale, estamos programando las clases. La siguiente clase vamos a cerrar la clase del tema económico, de la deuda, como eh, la clase que dio Carlos Julio. Justo la subí, ya está en el canal de YouTube, y vamos a tener la parte 2 la próxima semana, y de ahí podemos tener la clase de Oscar, y después viene la clase de Bernatsky con Alan y Alex, ¿vale? Entonces, Ok, por hoy cerramos aquí también para que puedan revisar algunas preguntas, y continuamos a la siguiente. Oscar, muchas gracias por la bueno, clase, nos fue muchas muy gracias a útil. ustedes. Gracias, Oscar. Gracias. Y seguimos, por hoy Gracias. terminamos aquí, pero continuamos
Quedamos en contacto todos para el viernes y las siguientes lecturas. Muchas gracias, Oscar. Gracias a todos y que tengan buena noche. Chao. Bueno. Chao, Saludos. chao.